Buen día, jóvenes. Gracias por estar atentos. En lo que se incorporan sus compañeros, expliquemos un poco, no hemos tenido mucho tiempo para hacer el trabajo, la parte 4, que ya está en la plataforma. El plazo es hasta el siguiente sábado, así que creo que tienen tiempo suficiente. Lo que más les va a complicar es conseguir algunos datos. Pero entendamos lo siguiente, para que no estén habiendo muchas dudas respecto a la ejecución, ¿no? Y bueno, otras recomendables. No es necesario que, como lo estamos haciendo por etapas, solo trabajen en esta etapa. Ya solo hagan lo que corresponda. No es necesario que adjunten todo lo que necesiten, que adjunten todo lo anterior. Al final del curso vamos a hacer un informe final y ustedes ya verán su orden de cómo van a presentar. Los proyectos de ingeniería, como digo, a veces se tienen que hacer así, o sea, por etapas, ¿no? Y los avances se van por punto, se van mandando a los diferentes especialistas. Y al final se tiene un listado de documentos, como una biblioteca de documentos, y no un informe grandote, ¿no? Que al final no se entiende nada y es un gasto de papel, ¿no? Así. Y peor cuando son anillados, donde por una hoja van a tener que desenroscar como 2000 páginas respectivas. A ver, entonces, la parte 4 la vamos a dividir en 5 puntos. De los 5 puntos, 4 tienen que presentarlos el siguiente sábado 20 de noviembre. Y el punto adicional 6 días después. ¿Ya? Eso es complementario, no debería tardarse más. De hecho, podrían hacerlo si quieren lo entregan antes, pero ya está esto en la plataforma. No hay mucho que explicarles, ni siquiera repasar muchas teorías respecto a proyecciones. Medimos cuadrados, ajustes de curvas, líneas de tendencia. Es algo que tienen que haber visto en todas las otras materias, ¿no? Lo han visto, me imagino, en pavimentos o en la materia que abarca pavimentos, lo han visto en sistemas sanitarios de agua potable o alcantarillado, lo deben haber visto si llevan estadística, si en algún momento han tenido algún curso de laboratorio de física, igual se lleva ahí, así que por favor, bueno, no hay mucho que hacer. Además que ustedes tienen una herramienta accesible, muy buena a la mano, ¿no? Que es el Excel, ¿no? Una hoja electrónica, y no solo eso, hay varias hojas electrónicas mucho más elaboradas, pero bueno, el Excel está al alcance de todos para que hagan un breve ajuste. Así que no vamos a estancarnos en ahí, sino vamos a irnos un poco más adelante. Eso va a ser parte de una herramienta. Parte de una herramienta de seguimiento, eso para que quede claro. O sea, ahora, si quieren, podemos tener 3 clases de ajuste de mínimos cuadrados, pero no creo que valga la pena, ¿no? Por una hoja Excel ya la podrían hacer. Incluso en el celular hay aplicaciones que les dan tendencia, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que se les pide? Punto 1, 2, 3 y 4. El punto 1 es, ¿qué hay que hacer? Necesitamos hacer la proyección de pasajeros. Ya, usar datos de la población y proyectar a 20 años según las fórmulas que nos requieren datos. Eso no lo hemos explicado, bueno, no sé si no se ha explicado muy bien. En el ejemplo vamos a hacerlo. Para estas fórmulas que están sacadas de esas fórmulas de la norma de alcantarillado y agua potable,
no necesitan datos históricos, ¿no? Solo necesitan la población inicial, o sea, solo necesitan saber la población actual o actual que la que cuentan ahora, ¿no? Nada más. Pues necesitan saber la tasa de crecimiento, que sería I, no es ED, es I. Y esto se saca del INE. E incluso en el Wikipedia que tengan, van a obtener este dato. Y tiene el periodo de tiempo, ¿no? El periodo de tiempo es 20 a 30 años. Menos no podemos proyectarlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una población, una proyección para 20 a 30 años en el futuro. Y no hay nada más que agarrar la fórmula esta y ponerla al Excel. O sea, por ejemplo, aquí en este ejemplo yo tengo la población inicial 20.000 y aplico una tasa de crecimiento del 4%, puede ser más, puede ser menos, ustedes ya lo analizan según la información que han obtenido, y el periodo de evaluación. Entonces, yo puedo ir evaluando año por año, ¿no? Para cero, bueno, se mantienen 2.000, para un año ya van creciendo, ¿no? Según ese crecimiento. Y así hasta los 20 años de proyección. Y bueno, aquí me dice que para la proyección aritmética voy a tener no 20.000, no 200.000, sino 360.000. Para la proyección geométrica, unos 438.000. Y para la proyección exponencial, unos 445.000, ¿no? Entonces no hay una distancia son 100.000, menos de 100.000 habitantes. Y después yo puedo hacer estas proyecciones, ¿no? La verde es la aritmética, la roja es la geométrica y la negra es la exponencial, ¿no? Entonces aquí tengo la población en 20 años partiendo de una población inicial de 20.000. Este es un dato con el que pueden arrancar sin necesidad de tener datos históricos. Ojo con eso. Sin tener estos datos históricos, yo puedo ver el crecimiento o puedo proyectar el crecimiento de una población, ¿no? No necesito hacia atrás. Eso es algo que podemos estimar de alguna manera con estas formulaciones. De hecho, bueno, esto viene en las recomendaciones de los financiadores de la ¿no? Bueno, obviamente una gran parte de los proyectos para mejorar el acceso a servicios básicos viene por recomendaciones de instituciones internacionales y ellas mismas son las que recomiendan el uso de estos valores, ¿no? Hay una fórmula más que es la logística, pero ahí sí necesitan una serie de ajustes con por lo menos 2 o 3 datos referenciales. Por el momento usemos esto. Entonces, lo que les decía es que van a usar estas fórmulas para proyectar el crecimiento de pasajeros. ¿Ya? Ahora, con el fin de que sea un poco más interesante, veamos qué sale de nuestro proyecto. La cantidad de pasajeros es igual a la población, o sea, si tienen, no sé, por decirles, multiplicados por 100. Si es un lugar, a ver si me acuerdo, Apolo, no sé, creo que tiene 10.000 habitantes, menos todavía. Entonces, hipotéticamente hablando, ¿no? Si la población inicial, no sé, de cualquier lugar es 10.000 o hasta 5.000, ya digamos algo bien pequeñito, nuestros pasajeros proyectados van a ser esa población por 100. Ya, eso es lo que tienen que sacar. Esto es simplemente un tema de ver qué nos sale y cuánto puede influir en el dimensionamiento de nuestro aeródromo, ¿no? Porque si mantenemos las poblaciones actuales, más seguro es que nos va a salir una terminal muy pequeñita, con una calle de rodaje y una pista, ¿no? Eso ya es predecible, y ya lo he hecho 2 años seguidos, así que es obviamente algo que ya sabemos lo que van a obtener, ¿no? Entonces, ahora el asunto es que veamos si hacemos esta exageración, ¿no? Cuánto nos puede obtener, ¿no? Entonces ahí voy a tener que
mis pasajeros van a ser 500.000, ¿no? Listo, y esto hay que proyectar, ¿no? Y esto lo proyectan, ¿no? Se arrancan con 500.000 y proyectan a 20 años. ¿Cuánto realmente es el este, ¿no? Ya, eso entonces, ese es el primer punto que tienen que realizar. Bueno, el segundo, esto pues ya, esto creo que está claro, bueno, no estoy tratando de explicar el hecho de la proyección, ¿no? Ese es uno. Lo otro, el segundo punto, ustedes, ya es parte también del trabajo, éntrense a las páginas de SAPSA, éntrense a la página de Asana, no creo que tengan tiempo de ir a las oficinas de estas instituciones. Antes sí lo hacíamos, pero ahora está un poco más complicado. Y si tienen, mejor todavía, porque esos son datos libres. Hay otros más, ¿no? Pueden obtener estos datos del tráfico de pasajeros anual, lo pueden obtener de la página de Asana, de la página de SAPSA, que son los que administran estos valores. En la web, la DGAC también debe tener algún ¿no? La Dirección General de Aeronáutica Civil. Hacen, y si no están en sus páginas, hay revistas o dossiers. Ellos hacen una memoria anual y publican con un tipo de revistas, artículos, memorias de año, anuales, donde reflejan estos puntos. Entonces, lo que yo quiero que obtengan es el tráfico mensual durante un año o durante varios años, o aunque sea de un año suficiente, para que encuentren ¿no? el tráfico de pasajeros. No importa qué año. No importa el año, el asunto es que ustedes obtengan un reflejo de pasajeros, que aquí tengamos un movimiento anual por meses, ¿no? Ya, y ese gráfico hay que mostrarlo. No importa si no tienen de todos los datos, si no se les pide simplemente ¿no? De un año. A partir de aquí, este sería el punto 2. O sea que ahí tienen el punto 2. Y a partir de este dato y este dato, ustedes van a sacar, como lo mostrábamos aquí. Por eso siempre váyanse a este. Entonces, por ejemplo, ustedes obtienen solo del 2005. Y a partir de eso van a sacar el porcentaje de operaciones por cada mes, ¿no? O sea, y ahí vamos a tener más o menos qué porcentaje de operaciones se reflejan en cada mes. O sea, y va a estar siempre ligado al tema del crecimiento y del movimiento que puedan existir. Ese lo multiplican por la población, o digo, por la proyección de eso lo multiplican por la proyección de pasajeros, según lo que hemos dicho en el punto 1, y van a obtener el número de pasajeros. Y si eso aplica la fórmula del ¿no? El número de pasajeros, los pasajeros, y van a sacar el número de operaciones dividiendo los pasajeros por
dividido entre el 0.9 por el número de asientos, ¿no? Y van a tener el tema de operaciones. Ese es el punto 3. Bueno, como van a tener eso, vamos a comenzar un 727-200, 163 asientos, el factor de ocupación va a ser 0.9, y a partir de esa tabla ustedes tienen que determinar un número promedio de pasajeros anuales en el año de proyección, el número de operaciones con esa fórmula, el número de pasajeros mes punta, operaciones mes punta, operaciones día punta, pasajeros día punta. Listo. Ese es lo que tienen que desarrollar. Creo que no está difícil, lo están haciendo en el grupo, y si se entiende, lo pueden lograr obtener hasta la siguiente, dentro del plazo que se pide. No es mucho el trabajo que hay que hacer, pero sí requiere que le pongan un poco de dedicación especial. Entonces, se les solicita. Bueno, una vez que ustedes tengan todos estos datos, van a poder dimensionar, bueno, no dimensionar, ya hemos dicho que dimensionar es, bueno, sí, vamos a poder dimensionar. Vamos a dimensionar, con esos datos se va a dimensionar y definir el esquema del aeródromo. ¿Ve? Entonces ustedes ya van a tener número de operaciones y se van a caer en uno de estos van a caer en uno de estos, de estos rangos, y van a definir cuántas pistas, cuántas calles de rodaje. O sea, en función de esto hay que ver cuántos realmente, y si justifican, bueno, igual que aquí tienen que venirse, si van a tener 2 pistas, 3 pistas, cuántas calles de rodaje, etcétera. Entonces, para eso les vamos a dar un tiempo adicional, ¿no? Entonces, con los datos obtenidos y el número de operaciones, terminar de definir el esquema final del aeródromo, número de pistas, calles de rodaje, divisiones de plataformas, para que no se pierdan y no haya mucha confusión de dónde tienen que sacar, saquen lo del esquema de crecimiento. ¿Y cuál es el esquema de crecimiento? ¿No? Este esquema. Ese es el esquema de crecimiento. Entonces, para que salga algo interesante, vamos a hacer este trabajito, esta suposición de que la población va a ser igual al número de pasajeros. No interesa si es más o es menos. Bueno, eso, porque en realidad lo que se hace es ver, como se explicaba, en función de los datos. O sea, en realidad, si no tuviésemos para un proyecto real, lo que se hace es, bueno, pues en función de los datos estadísticos de la evaluación censal, o sea, del censo, se hace una clasificación de la gente respecto a su situación socioeconómica, ¿no? Entonces, ya, bueno, ahí se divide en qué porcentaje de toda la población están divididos a sus ingresos, medios altos, medios y bajos. Entonces, aquí se supone que los que puede ser un porcentaje de esta población que puede eventualmente utilizar vuelos, ¿no? O sea, va a tener acceso por el tema de sus ingresos, eventualmente a usar una cantidad, puede utilizar el servicio de transporte aéreo, ¿no?
Los de abajo ya es como que más difícil para ellos. Entonces, sobre esta población se puede aplicar un porcentaje, en este caso, por ejemplo, es 30%, y de ahí sacamos el número de pasajeros que puede utilizar. Multiplicado por la población de estudio, ¿no? Podemos estimar el número de pasajeros que puede utilizar. Esto es por una proyección muy básica, ¿no? Muy elemental, ¿no? Pero es un dato de apoyo y de partida en el cual nos podemos, ¿no? Nos podemos basar. Entonces, en función de esa población, ya se hacen las divisiones respectivas y se obtienen también los datos respectivos, ¿no? Si tienen dudas de cómo obtener esos datos, lo único que se ha hecho es dividir esto entre, bueno, para el número de pasajeros queda este número de pasajeros, el número de operaciones es, bueno, es el número de pasajeros entre ocupación y entre los 100, son 1200. Mes punta, dependiendo, dice que el 10% está en el mes punta, la operación es en el mes punta, 126. 126, el promedio entre los 30 días de funcionamiento, los pasajeros entre 77 pasajeros, pero no deja de ser muy pequeño, ¿no? 1.254 operaciones anuales, no va a llenar, no va a ser necesario un aeródromo mucho más grande, ¿no? Entonces estamos por debajo de eso, pues bastaría esto. Y eso es lo que nos va a salir si continuamos, si seguimos bajo esta lógica, ¿no? Por eso hacemos esa pequeña intervención de hacer este pequeño cambio. Ya. Listo, jóvenes, ¿alguna duda sobre este trabajo? ¿Ninguna? Muy bien, gracias por su atención. Bueno, entonces, ya saben, la entrega ya está en la plataforma, es para el 20 de, el 20 de noviembre, y el segundo punto para unos 6 días después, ¿no? Lo que se quiere aquí no es que me digan ni me cuenten que así, necesitamos un esquema ya, ¿no? Un esquema, una hoja será, pues, o 2 hojas será que en función de las operaciones ya han obtenido la cantidad de pistas, el número de créditos de rodaje y finalmente, y las dimensiones también, ya tienen todo, tienen clave, tienen la aeronave crítica, van a tener cuántos puestos ocupan, o sea, creo que está todo ahí. Entonces, lo que tienen que hacer como resultado final es un esquema o un plano, ya si quieren, de aeródromo. Entonces, yo me imagino que van a salir un poco más grandes, un poco más pequeños, 2 pistas, 3 pistas, no sé, vean ustedes, ya tienen sus orientaciones, ya podrían tener el esquema final, casi final, ¿no? De hecho, el esquema final va a ser ese, ya no va a haber más modificaciones, voy a escribir mejor. Pero de aquí se espera, ¿qué resultado se espera de cada parte? De esta parte se espera, datos, un análisis de datos, ¿no? Ya no necesariamente, ya han hecho toda la historia del pueblo, del lugar en los otros lugares. Aquí simplemente datos y análisis, ¿no? No debería ser más de 5 hojas, creo, bueno, a menos que justifique esta parte. Y aquí el resultado que se espera es un esquema, ¿no?
que después va a ser para los planos. Ahí terminaría, cuando ustedes definen esta parte, más lo que vamos a hacer dentro de un momento, que es el tema de terminales, termina toda la planificación y todo lo nuevo que hemos visto que se puede aplicar a aeropuertos o aeródromos. Lo demás ya es ¿no? Ustedes tienen planos, lo implementan, tienen su levantamiento topográfico y ya pueden determinar todo lo que es el costo de movimiento de tierra, ¿no? Ya con la terminal dimensionada, simplemente poner a trabajar al arquitecto que nos dé los planos y hacemos todo lo que corresponde al diseño estructural, hidrosanitario. O sea, ahí ya se van a... ya se van a conjuncionar todas las otras especialidades. Hasta ahí sería más o menos celeste, ¿no? Los temas aplicables, o sea, con el esquema también y la topografía, que ya es parte de conocimiento general de ustedes, ya también se proyecta lo que se llama ¿no? Se proyecta lo que se llama el plan de drenajes, el plan de pavimentos, el plan de uso de suelos, ya es más ingeniería, ¿no? Ya se complementa a lo que viene. En resumen, hasta lo que vamos a ver hoy día es aeropuertos. Lo que vamos a ver la siguiente semana es simplemente una adaptación de la teoría de pavimentos al tema de aeropuertos y finalmente el tema de la aplicación de sistemas de drenaje a este tipo de elementos. O sea, no es más... y son conocimientos que simplemente ustedes van a recordar de lo que ya han visto, si es que ya han visto el tema de ingeniería sanitaria, pero referido al tema de drenajes, carreteras, mecánica de suelos, y todos los antecedentes, ¿no? Es como al final se conjuncionan los datos, ¿no? Ahí es donde llega, incluso hidrología, todos los temas para complementar el diseño. Lo demás ya hasta aquí sería más o menos lo que se refiere al tema de la materia en sí. Obviamente vamos a seguir nosotros viendo cómo lo adaptan y cómo se puede, o darles una pauta de cómo se tiene que encarar algunos sistemas adicionales, ¿no? Porque son críticos, ¿no? El tema el tema de drenaje es algo que es crítico, ¿no? O sea, una pista, una área no puede tener agua por los peligros que puede implicar. Han visto que si bien todo está verificado, el hecho de tener baches, el hecho de tener charcos puede complicar bastante las operaciones dentro de un aeropuerto y más para que este sea considerado de tipo internacional y sus operaciones puedan desarrollar actividades de carácter crítico. Bueno, a ver, dado esta pequeña introducción, nos hemos dado creo que más de la cuenta, pero es para que quede claro. Si hay dudas, por favor, el martes podemos ocupar 10 minutos del inicio de la clase para aclarar, pero básicamente sería eso. Así que, por favor, organícense y pónganse a trabajar. Ya saben que el trabajo es todo en esta materia. De hecho, eso es casi el 40% de su nota es por ¿no? Es por el trabajo. Y si lo hacen bien, a grupos, yo no tengo problema, le pongo su 100. Y si veo que hay fallas respecto al que ha sacado 100, se va bajando, pero es lo que realmente necesitamos consolidar, ¿no? Y si ustedes hacen el trabajo a conciencia, participan, aportan, no van a tener ningún problema con el tema de la parte teórica. Bueno, entonces, hasta ahí el tema de proyecciones. No es nada difícil, hemos visto, es un Excel, no es más difícil que manejar un Excel, sino entrense a YouTube. Como dicen, no vale la pena que yo les dé a toda la teoría de mínimos cuadrados, de ajustes de curvas, pues es que sí se da, eventualmente en el Excel se limita en algunos lugares, por ejemplo, no hace trigonométricas, no hace potenciales, no hace
un ajuste de la mejor curva, etcétera, ¿no? Esto de los ajustes también está en las calculadoras. Bueno, si ustedes tienen las más modernas, tiene incluso su ajuste de curvas, es en la misma máquina. De hecho, hasta las casi 3600 tenían, así que no es algo que no se pueda, no es algo a lo que no se pueda llegar. Así que por eso es que no le doy tanto énfasis a los métodos, sino más que todo a el uso de herramientas y el análisis de datos, que es lo que nos interesa ahora, ¿no? Se supone que todo eso ustedes ya lo conocen, no valdría la pena irlo repasando de manera continua, ¿no? Podría ser hasta, creo que es más interesante hacer el análisis de los datos más que el cómo se ajustan estos datos. A ver, antes de entrar al, al siguiente tema, vamos a ver. Aquí tengo una presentación. Ahí tengo unos ratitos. Bueno, lo que nos toca ver ahora es el tema de terminales. Obviamente, a ver, vamos a ir viendo algunos conceptos clave, ¿no? O sea, igual aquí, solo para adelantarles, nosotros no tenemos la formación de concebir un diseño, ¿no? O sea, de hacer que nos salga, porque implica otra carrera, ¿no? Una especialidad solo para el tema de terminales, y aparte que hay un análisis un poquito más extenso, sobre todo para las terminales más grandes. En realidad lo que nosotros hacemos es, podemos dar parámetros de las áreas a emplearse en función de las proyecciones. Por eso es que es crítico el tema de proyecciones. Si se dan cuenta, si no tenemos la proyección de cuál va a ser nuestro límite, nuestro horizonte de servicios, no vamos a poder dimensionar absolutamente nada. Nosotros básicamente nos limitamos a proyectar áreas, a pesar de todo lo que vamos a ver en este capítulo, vamos a proyectar áreas, ni siquiera áreas, ¿no? Proyectar, no sé, espacios en función del número de pasajeros eso es a donde podemos llegar, ¿no? Es decir, para que este aeropuerto funcione y considere tanta cantidad de personas, recomendamos esta área, ¿no? ¿Cómo lo disponen? ¿Cómo lo hacen? Hay un tema de análisis de flujo, de ruta. Incluso hace 2 años asistí a un congreso del famoso BIM, donde esos software, esos programas tenían un modelo de simulación ante eventos críticos, ¿no? Donde la gente donde escapa, donde tienen que ubicarse las salidas en caso de un incendio, de una explosión, cómo se va a comportar, y es algo que ya no se puede, escapa totalmente de por lo menos lo que queremos hacer. Pero vayamos avanzando en lo que nos queda de tiempo, de ahí vemos un video de algunas consideraciones adicionales. A ver, el terminal, ¿no? Terminal es un edificio en un aeropuerto donde los pasajeros pasan del transporte terrestre y las instalaciones que estas contienen para embarcar y desembarcar de los aviones. Eso es básicamente, ¿no? Es un lugar en la tierra donde se sube o se baja
al avión o del avión, nada más. Ahí tenemos un diseño típico y estos son los componentes que siempre tienen que tener, ¿no? Es como un listado de lo mínimo que debería tener una terminal. Una sala de embarque, ¿no? Aquí están las salas del embarque, las salas de embarque, que es el lugar donde esperan los pasajeros antes de abordar. Entonces, este es el uno. Puede ser, este será internacional y este será nacional. Ambos, dependiendo del tipo de país, tendrán sus correspondientes lugares para verificar y ver. Dos, le dicen puertas y pasarelas, que va a ser como el pasillo de acceso a este, ¿no? Al avión. Ya hemos visto que pueden ser conectadas con acceso directo o con acceso remoto. En todo caso, aquí podría haber una puerta que nos lleva hacia un lugar alejado de la plataforma donde el avión también pueda abordarse. Pero igual, tiene que haber por lo menos esa puerta. Tres es el control de seguridad, esta parte donde se harán migraciones, rayos X, bueno, desde los atentados, no sé qué edad tendrían ustedes, el 2001, el 2002, desde esa vez ya son un poco más estrictos, ¿no? No dejan subir ni corta uñas, ni encendedores, ni aerosoles, ¿no? Entonces ahí se hace esta parte. Lo mínimo que tiene que ver. Cuatro, facturación de equipajes, bueno, son las plataformas de recepción del área comercial, ¿no? Aquí están el área de recepción, que se deja equipaje, se deja y bueno, según sus rutas, por otro lado, comenzarán a cargar o que tendrán y llevarán a sus. Este debería ser el esquema básico, ¿no? Y el 5 el hipódromo de equipajes igual, ¿no? Donde se puede dejar, lo dejan y lo llevan hacia los aviones. Básicamente, esa es una terminal de pasajeros. Como datos, a ver, vayamos viendo algunos datitos. Este esquema, acuérdense, pueden usarlo porque igual vamos a ver lo que a nosotros nos compete no es la funcionalidad, aunque este puede ser un esquema adaptado, pero lo que nos compete es este, ¿no? Es cuánto mide esto y cuánto necesariamente es esto, ¿no? Y esa área es la que nos interesa a nosotros proporcionar, ¿no? Ya después el arquitecto verá dónde lo ubica, dependiendo del el flujo más óptimo que se quiera aplicar al aeródromo. Así que tomen en cuenta este esquema, aunque hay otros esquemas más abajo que igual los vamos a tener que ir analizando. A ver, el aeropuerto, el terminal 3 del aeropuerto de Dubái, eso es famoso por muchas cosas, es el más grande del mundo, ¿no? Tiene 1.5 millones de metros cuadrados, o sea, puta, 10 hectáreas, 100 hectáreas. Y en el momento de sincronización, el 2008, podía gestionar hasta 43 millones de pasajeros, ¿no? O sea, eso debe ser al año, ¿no? Pero 43 millones, ¿no? Es como si la población de Bolivia pasase casi 6 veces por ahí, ¿no? Y todo debería estar optimizado, ¿no? Entonces, como ven, hay un flujo respectivo que incluye todas las plataformas. El diseño no es muy complicado, pero obviamente adentro creo que hasta hay pues transporte móvil y todo lo demás, ¿no? Ahí tienes una foto. ¿Qué más? Como dato, solo dato ilustrativo, Pekín, bueno, tal vez va a cambiar con el tema de ese aeropuerto que les he mostrado. Pekín, Hong Kong, Bangkok y Barcelona tienen la segunda, tercera, cuarta y quinta mayores terminales del mundo, ¿no? Pekín tiene 986 mil metros cuadrados, Hong Kong 570.000, Bangkok 563 y Barcelona
básicamente, ah, por favor. Sí, sí, no, pero yo eso media semana. Ya, ya. Una vez continuando, vamos a trabajar. Ahora sí, también todo, ¿no? Sí, sí, ya. Sí. Pero eso, creo que esta semana ya, si no tengo manera de decirle un poco, ya, bueno, gracias por esperar, a ver. Bueno, ahí vemos otro video. Bueno, lo que les decía, ¿no? A ver, son los más grandes, estos cinco. Obviamente todos justifican, todos van a justificar su funcionamiento en función de en relación a las operaciones que van a desarrollar. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Dice la determinación de la funcionalidad, es una palabra que usan mucho nuestros amigos arquitectos. Los circuitos de uso, rutas de pasajeros, áreas comunes, servicios, dependerá de un estudio arquitectónico avanzado, ¿no? Eso lo hacen ellos. Entonces podemos recomendar áreas. En el cual se emplean principios estocásticos, o sea, todas probabilidades y estadística, sistemas de pérdida, rutas de desplazamiento, rutas de presión críticas, varios conceptos de tal manera que se pueda ver cuál es la mejor ruta, funcionalidad, etcétera, ¿no? Como les decía, en un congreso al que fue aquí en Bolivia, tenían un modelo del aeropuerto de Ezeiza, una ampliación, donde eventualmente, por decirles, tenían toda la terminal. Eventualmente había una explosión en esta parte y la gente comenzaba a ver, mediante un modelo estadístico, comenzaban a ver cómo la gente comenzaba a correr, a comenzar a buscarse protección, ¿no? O sea, era como un sistema caótico de qué podría pasar si llega a ocurrir eso. Entonces, para eso es que se determinaban salidas de emergencia, sectores de protección, debería haber suficiente área para que no se aplasten, incluso las dimensiones de la puerta, varias situaciones que se analizan ya para cuando las construcciones son muy amplias, ¿no? Muy amplias, ¿no? Entonces, incluso el sistema de los mostradores, el proceso de llegada,
a la toma de decisiones propias, eso no se puede ver, eso depende del estado psicológico de la gente. Entonces, es muy extenso ¿no? El análisis que puede haber para una terminal al diseño final en sí, ¿no? Entonces, esa parte, eso es lo que... Pero no nos podemos limitar a no hacer nada, simplemente vamos a usar un modelo típico y vamos a dar algunas recomendaciones que se establecen. Bueno, dice, otra vez repitiendo lo que hemos hecho en la primera parte, ¿no? La capacidad de diseño, al igual que otros elementos, dependerá de la proyección de operaciones y tráfico que se estime para sus distintas etapas y años de operación. O sea, es esto, ¿no? Siempre es la proyección de operaciones. ¿Cuánta gente va a tener en un determinado momento? Ahora, este asunto de todo lo que es punta es como que ¿no? Todo lo que es punta es como que el parámetro principal, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Si yo tengo entonces yo tengo que diseñar mi aeródromo, mis instalaciones para esta situación, ¿no? Cuando tenemos todo crítico. Por si acaso, ¿no? Tiempo y número. Tengo que estar preparado para eso, si no voy a dejar gente afuera y voy a perder vamos a ver las categorías de atención que después hay. Entonces aquí tenemos el tráfico de carga, carga aérea, como las proyecciones van subiendo dependiendo de lo que se hace, ¿no? De cómo va creando entonces proyecciones, todo es proyección, es de una empresa de transporte aéreo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Definir cómo se diseña una terminal bajo algunos puntitos, ¿no? El parámetro de diseño, lo primero es ver la necesidad, ¿no? Tengo para definir la capacidad de la terminal, tengo que definir una necesidad para definir la capacidad de la terminal, ¿no? ¿Qué necesito, no? Pasajeros, carga, estacionamiento, mostradores, etcétera, ¿no? A partir de eso tengo que necesitar de la gestión de las compañías aéreas, que son las principales operadoras, ¿no? El aeródromo de por sí no es nada si no tiene los usuarios principales. Fuera de los pasajeros, el usuario principal son las compañías aéreas que operan ahí, ¿no? Bueno, igual una necesidad para diseñar nuevas infraestructuras, qué necesidades tienen que haber, y una necesidad para modelización o modelar la terminal, ¿no? Parámetros de funcionamiento y modelos y restricciones. Todo eso es la necesidad. Entonces, necesito un parámetro que me defina la capacidad, gestión, nuevas infraestructuras y modelo de la terminal, ¿no? De aquí rescaten capacidad, gestión de compañías aéreas, nuevas infraestructuras y los modelos y restricciones establecidos, ¿no? ¿Qué más necesito como otro parámetro? Los elementos de servicio que percibe el pasajero. Los cuantitativos, o sea, el tamaño, o sea, el área, el espacio, los tiempos, y los cualitativos, que se vea bonita la terminal, ¿no? No que sea una casita que tiene techo de paja, ¿no? Como se dice de Navaki. Entonces, los elementos que percibe el pasajero, ¿no? El cuantitativo, en función de la superficie unitaria, el tiempo de pérdida de ser atendido, las distancias, el tiempo del proceso, el costo del pasaje, es decir, la cantidad, ¿no? Lo que se puede tocar. El cualitativo es lo que se ve, ¿no? La percepción que tiene el usuario, ¿no? Entonces, la terminal, la comodidad y facilidad de uso y el trato recibido por el pasajero. Entonces, tienen que considerarse como parámetros esos dos más. Otro parámetro es el enfoque. El usuario es el usuario
el usuario principal de la terminal es el pasajero, ¿no? Él es el que tenemos que darle confort, tenemos que darle comodidad, tenemos que hacerle sentir un entorno cómodo de tal manera que siga utilizando, eh, sea hasta implícito usar ciertas áreas de la terminal, ¿no? La definición, bueno, las responsables del gestor del aeropuerto debe contar con la opinión de asesores importantes, compañías aéreas, concesionarios y cuerpos de seguridad. Bueno, como dos de las áreas es los gestores y las compañías, ¿no? Los que van a utilizar y hasta tienen que participar hasta los que tienen sus tiendas ahí, ¿no? O bueno, o podemos estar enfocado al uso de ellos. Otros parámetros enfocados de una manera más resumida hacia la proyección de la terminal, bueno, tenemos que ver con la planificación, la funcionalidad y la economía, ¿no? La planificación para pasajeros, tenemos que considerar centros guías, diseño, grupo homogéneo con variedad, percepciones habituales versus turistas. Tenemos también planificar el tema para compañías aéreas, la opinión de ellos, ¿no? Durante el proceso de planificación, diseño intercambio con el gestor anticipando cambios y operaciones de la demanda, son los que hacen funcionar, los que dan factibilidad a nuestras instalaciones. Y del gestor del aeropuerto, ¿no? Del administrador, en este caso Guasana o SAPSA, ¿no? Tiene que actuar en favor de intereses públicos en el proceso de planificación, diseño interactúan con las compañías aéreas y otros usuarios. ¿Qué más? Cuando tenga que ver temas de funcionalidad, a los pasajeros tienen que considerarles rapidez de facturación, controles, recogida de equipajes, recursos adecuados, correcta señalización, buen trato, fiabilidad del servicio, ¿no? A las compañías aéreas tenemos que considerar que tiene que haber una buena competencia para obtener mejor servicio de terminal, proyectar los tamaños de uso, tiene que ser una edificación con un diseño tanto flexible para adaptarse a cambios operacionales. Para los administradores o gestores del aeropuerto tenemos que definir un tema de número de instalaciones ligado a el tema de las compañías aéreas. Igual se recomienda tener una terminal flexible con capacidad de ampliación futura, ¿no? Ahí se van. Y el tema de economía, bueno, para el pasajero siempre tiene que siempre tiene que ajustarse, o sea, la tarifa del pasaje tiene que incluir todo el uso de la terminal y, bueno, tiene que estar ajustado a que sea un servicio que pague realmente lo que el pasajero está efectuando, ¿no? O sea, está utilizando, ¿no? Tiene que considerarse, es más cualitativo que cuantitativo, pero tiene que considerarse ese aspecto, ¿no? ¿Qué busca económicamente las operadoras? Es tener plata, tener beneficios, minimizar gastos y, bueno, y se disminuye si la terminal es capaz de generar más ingresos comerciales, ¿no? O sea, no se aplica tanto a nuestro caso, pero hay ciudades en otros países que tienen un aeropuerto al lado de otro, ¿no? Entonces, depende a cuál quiera ir la persona. Ese es el objetivo para el uso de la terminal. Obviamente, en el país hay un aeropuerto por ciudad, así que no entra a gravitar mucho este aspecto, pero es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, el tema parámetro para la planificación económica del gestor, tiene que haber un equilibrio entre costes de inversión, o sea, lo que siempre, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? Lo que cuesta
tengo que recuperar tener tiempo y si estoy políticas un tanto privadas, no devolver nada y explotarla hasta que se acabe la terminal. Y si soy de políticas un tanto más populares, las ganancias reinvertirlas o redirigirlas en beneficio del personal que trabaja y aportar al erario nacional, ¿no? Pero eso nunca pasa, ni en ninguno, ni el río, ni el otro. Bueno, es como una matriz de ¿no? De ¿no? De consideraciones, ¿no? O sea, sería como consideraciones para el diseño o y evaluación, eso faltaría, ¿no? Terminales. Y verlo desde el punto de vista de los usuarios. Los usuarios son, no es solo los pasajeros, ¿no? Los principales son los pasajeros, pero los usuarios son los que explotan y se benefician económicamente de esto, como las compañías serias principalmente, que son el que le dan vida a cualquier aeródromo, y el gestor o el administrador del aeropuerto, ¿no? Que este puede ser público o puede ser privado, ¿no? Privado. Bueno, veremos viendo algunos, bueno, con estas tres consideraciones que son más cualitativas, porque son más cualidades y consideraciones, se tiene que ir definiendo algunos otros conceptos con el fin de brindar, ¿no? Básicamente, necesitamos llegar a cierto confort. Cuando hablamos de aquí de esto, ¿no? De lo cualitativo, vamos a siempre hablar de los niveles de servicio a dar. ¿Sabes? Cuantitativo y cualitativo tienen que referirse el concepto de nivel de servicio describe las operaciones percibidas por el usuario de la terminal. Eh, eh, entonces, eso, ¿cómo voy a reflejar esto? O sea, ¿cómo voy a hacer que las cualidades y el espacio sean percibidos por un concepto? Entonces, hay un concepto que se llama nivel de servicio, ¿no? Entonces, eso depende de todo lo que hemos visto, ¿no? Tiempo de espera, percepción, espacio, funcionalidad, tramos cortos, que sea cómodo, que sea bonito, que tengan acceso a áreas de servicio como comerciales, áreas de servicio eh, de, adicionales, no sé, o sea, varias situaciones y eso simplemente como lo que tiene que alcanzarse con ¿no? Nuestra terminal, ¿no? Entonces, el concepto de nivel de servicio describe las condiciones percibidas por el usuario de la terminal. O sea, eso se refiere a lo que hemos visto arriba, ¿no? El área y el entorno. Los parámetros de diseño serán las medidas cuantitativas, lo que es decir, no existe confianza en ellos y son aceptados de forma unánime, falta de estandarización, necesidad de una base de datos mundial y no definen completamente define el programa de arquitectura. Bueno, en resumen, todo esto tiene que cumplirse en aquí. Entonces, hay
Este grafiquito, el tiempo, si el tiempo medio de proceso versus la demanda cumple con uno de estos valores, es decir, el tiempo, dependiendo de los niveles de servicio, vamos a tener un tiempo de proceso versus versus una demanda, ¿no? Y dependiendo de esto, siendo que aquí tenemos un nivel de servicio A, vamos a tener un mayor crecimiento en función y por lo tanto una mayor tasa de servicio en adelante. Sin embargo, si el tiempo promedio va aumentando, los niveles de servicio van reduciéndose de categoría. Es como decir, este es el mejor, donde tenga un periodo muy corto para generar una demanda más alta, ¿no? Un tiempo breve o corto más una mayor demanda, genera una mayor demanda, ¿no? O sea, mientras menos tiempo utilicen atender, o sea, más eficaz el flujo, el tránsito, el manejo de las personas, la demanda va a crecer paulatinamente, ¿no? Y va a ser mejor. O sea, por eso es que ese es el que se da, ¿no? Entonces, aquí, en función de esta clasificación, tenemos ese gráfico donde menor tiempo, mayor demanda, tenemos los distintos niveles de servicio. Pues el objetivo de nuestro nivel de servicio es que siempre seamos un nivel A, ¿no? Un nivel de servicio excelente, flujo libre, no hay retrasos y con niveles de confort excelente. Y de ahí ya vamos evaluando un nivel B, un servicio alto, condiciones de flujo estable, pocos retrasos y niveles de confort altos, no excelentes. C, nivel de servicio, condiciones de flujo estable, retrasos aceptables y niveles de confort buenos. Y ahí vamos reduciendo, ¿no? El nivel D, adecuado, o sea, todavía aguantable, en condiciones de flujo inestable, retrasos aceptables durante cortos periodos de tiempo y niveles de confort adecuados. Nivel E, inadecuado, ya flujo inestable, retrasos, nivel de confort inadecuado. Nivel F, el peor, inaceptable, condiciones de flujo cruzados, colapsos del sistema, retrasos inalcanzables y niveles de confort inaceptables. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, esto es simplemente el análisis eso es lo que van a definir los parámetros de diseño de arquitectura, ¿no? Entonces, el que realmente la lleva, ¿no? Entonces, esos parámetros de funcionalidad. Perdón por la letra. O sea, es lo que definen ellos. O sea, no nos corresponde, pero eventualmente también deberíamos nosotros evaluar constantemente, ¿no? Esto es de la percepción del pasajero, o sea, no porque se quede media hora o que llegue y se va a ser nivelado. O sea, eso es lo que dice aquí, no necesariamente es un parámetro fijo, porque no existe confianza ni son aceptados de forma unánime, no puede. Ustedes saben, las personas cambian y eventualmente deberíamos usarnos en parámetros adecuados. Obviamente, este es el nivel al que debería alcanzarse y los demás son procesos de evaluación, ¿no? ¿Qué hacer para que nuestro nivel de servicio siempre tienda a mejorar y llegar a un nivel de servicio excelente? Respecto a la capacidad, no tiene un valor único y está ligado al nivel de servicio, ¿no? La capacidad dinámica aquí hablando de periodos punta, la capacidad dinámica es la capacidad máxima de procesos de personas a través de un subsistema por unidad de tiempo. La capacidad estática es el albergue potencial de una zona de instalación y se expresa usualmente con número de ocupantes que pueden ser acomodados en cualquier momento. Depende de la superficie disponible y del nivel de servicio que quiera prestar, que la cantidad de cada persona puede ocupar. El nivel de servicio se mide en metros cuadrados persona. ¿Recuerdan? Entonces, en función del nivel de servicio y la capacidad que están ligados, yo puedo determinar un determinado área para las personas, ¿no? Y ese metro cuadrado me va a dar la superficie determinada. Ya, sí, bueno, si bien los conceptos no son básicamente por cultura general tenemos que conocerlo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que se deben utilizar? O sea, el nivel de confort y el nivel de confort, el tipo de adecuación, la cualidad, el tiempo, etcétera. Pero esto, a ver, para serles sincero, nosotros
no nos, no es que no nos importe, pero nosotros somos más de números, nos interesa simplemente esta parte, ¿no? O sea, tengo para darle lo que yo entiendo de todo lo que hemos visto hacia arriba es que para cumplir con un determinado nivel de confort o nivel de servicio, tengo que definir un metro cuadrado, una unidad de superficie por el número de usuarios que voy a utilizar. Es metros cuadrados por persona, ¿no? Entonces, de esta superficie, yo voy a sacar el área total, ¿no? El área de superficie determinada. O sea, a mí se resume en eso. Lo demás es, digamos, que se sienta bien, que esté bonito, etcétera, es arquitectura. Y no es algo de lo que podamos nosotros poner, ¿no? El tema de flujo, de tiempo, de estancia, de pérdidas, es algo que no nosotros tenemos que llegar y como vamos a ver más adelante, simplemente en que tenemos que dar un área mínima y recomendar para que la terminal sea funcional y no tengan quejas. Lo demás ya es tema de otras áreas. Aquí se muestra rápidamente cuál es el flujo del pasajero, ¿no? Llega por tierra, se aparca en las aceras o hay un ferrocarril, bueno, hay de las dos, ¿no? Puede haber hasta un metro, va a facturas, se va al tema de las operaciones comerciales, pasa a seguridad, control de transporte, se va a la sala de salidas, aquí puede haber otros concesionarios, preembarque y al avión, ¿no? Ese es el flujo de ingreso. Eventualmente cuando llega la aeronave, bueno, igual puede salir al control de pasaportes, aduana, facturación, control de seguridad y sala de salidas y se va, ¿no? O sale, control de pasajeros, recoge su equipaje, control de aduanas y al aparcamiento y a su casa. Bueno, ese es más o menos el flujo personal básico de un pasajero. Bueno, para definirlo mejor, vamos a poner con los rojitos. Bueno, este sería el flujo principal, ¿no? A la aeronave. Esto hace si se está en escalas, ¿no? O que se tiene que tomar un nuevo avión. Y esto es cuando ya desocupa el aeropuerto, ¿no? Para que se entienda. Entonces llega, va por el vestíbulo, deja su maleta y al avión. Si tiene que tomar una escala, o sea, si tiene que hacer una conexión, va, hace todo el trámite, lleven o control el pasaporte y vuelve al control de seguridad y vuelve a tomar el aeronave. Pero si ha llegado, entonces va a pasar por todas estas etapas hasta irse a su casa, ¿no? Por eso es que ese es el tiempo, bueno, y todo lo que tienen que calcular ellos es cuánto tiempo tarda en hacer todo ese flujo, independiente del eso, ¿no? Cuánto tiempo le va a tardar en producir. Entonces, mientras más óptimo sea el tiempo, nuestro nivel de confort o de servicio va a ser un tanto mayor. Bueno, pero esto sigue siendo arquitectura. Pero si alguna vez les toca viajar, de seguro muchos ya han viajado, les tocase operar o usar un aeródromo, pueden evaluar cuánto tiempo tarda. Son buenos nomás los pasos se verifican, ¿no? Esto es un resumen más gráfico, ¿no? Llega el pasajero y va al aeropuerto. Si hay conexión, tiene que hacer un tráfico intermedio, ¿no? Y si no, sale, llega y tiene que salir. Entonces es el tiempo de las conexiones, ¿no? Entonces aquí hay un gráfico que nos dice qué distancias tienen que recorrer dependiendo de cada flujo que se hace. Esto sigue siendo arquitectura, ¿no? Vamos a poner así, pero es lo que tiene que considerarse.
Lo que nos interesa a nosotros es la configuración geométrica. Ahora, como les digo, hay ingenierías aeroportuarias especialistas en esto, pues ellos sí tienen que ver el tema de flujos, pérdidas, ciclos, para ¿no? que se, que se establezca un parámetro avanzado de definición. Bueno, a ver, hasta aquí llegamos. Lo que nos queda simplemente es una configuración geométrica. Lo que nosotros dentro de nuestro mundo de números podemos llegar a terminar. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, definir una geometría en planta, dependiendo si va a ser simple, lineal o tipo satélite o de pasillos, dependiendo de cuántas operaciones lleguen a verse. Eso depende mucho de las proyecciones, ¿no? Si es poca, va a ser simple. Ahora, si es muy grande y tengo espacio, tendrá que ser un satélite, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más complejo de analizar, dependiendo también del área disponible. Bueno, aquí hay varios gráficos, lo vamos a ver, pero nosotros llegamos directamente a esto, ¿no? Nos piden, esto es el punto, en el área de salidas, y básicamente es de qué área tiene que tener, dependiendo del número de pasajeros. Tenemos el área de llegadas, igual, podemos tener un determinado valor, el vestíbulo de salidas, o sea, donde se hace la facturación, el vestíbulo de salidas, igual nos va a ir dando áreas relacionadas al ¿no? Al sistema de facturación, el número de asientos también se puede considerar, el área de seguridad, que a cuántas unidades dependiendo del valor, etcétera, ¿no? Bueno, lo vamos a ver la siguiente sesión, va a ser más numérico. Espero pueda ir adelantando, ustedes tienen la presentación, pues, no es tan amplio como parece, simplemente nos dan parámetros de uso. Bueno, aquí llegamos hoy día, jóvenes, cualquier consulta respecto al trabajo final, la vemos el día martes. Gracias por su atención y nos estamos viendo la siguiente sesión, donde acabamos terminales y empezamos lo que es pavimentos para terminar con drenajes, y hasta ahí es el curso, ¿no? Bueno, gracias a todos, tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo la próxima clase.